Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de introducción a los escritos de la Biblia. Hoy contemplaremos la lección número 36 titulada El Evangelio según San Juan. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio según San Juan es distinto al resto de los otros tres evangelios. Su visión, su lenguaje misterioso, el enfoque de la obra, todo hace de él un evangelio singular. Se ha dicho que él es un evangelio espiritual, y ciertamente lo es, pero al mismo tiempo es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Divinidad y encarnación aparecen así como dos caras de un mismo misterio. Juan no solo quiso enseñarnos lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús hizo, su peregrinación, como lo enseñan Marcos, Lucas y Mateo. Juan quiso demostrarnos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que se encarnó y que quiso morir por nosotros y resucitar para una vida eterna, y que nos abre las puertas del cielo. Por eso se dice que es un evangelio espiritual, porque Él quiere y mostrarnos que sí, que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. El autor de este evangelio es Juan, hijo del Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, o conocido como el discípulo amado, el que da por sabidas muchas cosas de la vida de Jesús. Y su relato tiene a presentarnos la figura humano-divina de Cristo, enriquecida por tantos años de amorosa meditación y por las reflexiones teológicas de su tiempo. Su madre, Salomé, es del grupo de las mujeres que seguían a Jesús para servirlo y está presente en el Calvario. Juan figura siempre en la lista después de Pedro y es de los tres íntimos de Jesús. Juan escribió la sustancia de su evangelio a finales del siglo I, cuando ya habían muerto los demás apóstoles y evangelistas, y luego fue completado y redactado por sus discípulos. Los cristianos a los que se dirige Juan vivían una situación difícil y compleja. Internamente habían grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Otros no aceptaban la divinidad de Jesús, no creían que Jesús fuera Dios, simplemente decían que Jesús es un profeta más, pero no creían que Jesús fuera Dios. Externamente había rechazo y persecución. Sus perseguidores son los judíos, que aparecen en cada página de su evangelio y que expulsaban de la sinagoga a los cristianos de esa comunidad. Por eso los cristianos vivían atemorizados. Algunos tenían miedo de aparecer como discípulos, otros habían abandonado a la comunidad. Y la principal tentación de los que aún quedaban era alejarse del mundo y encerrarse en el cenáculo, recluirse en el círculo en el que se encontraban protegidos. Por esto, esta comunidad ha cerrado sus filas en torno al evangelista San Juan, al que ellos conocen como el discípulo amado. Los cristianos a los que se dirige este evangelio vivían una situación difícil y compleja. La propia historia de la comunidad había pasado por diversas etapas en las que distintos grupos y tendencias habían provocado polémicas internas que originaron tensiones y divisiones. Había discípulos de Juan Bautista a los que el evangelista tiene que explicar la superioridad de Jesús sobre Juan. Otros no podían aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios, y mucho menos que Dios se hubiera hecho hombre o que hubiera muerto tal vez en una cruz. A estas polémicas internas se añadía la tensión que supone vivir en un ambiente de rechazo y persecución. Sus perseguidores son los judíos que aparecen en casi todas las páginas del Evangelio de San Juan. Estos judíos no son ya los maestros de la ley y los fariseos del tiempo de Jesús, sino aquellos que después de los años 70 habían impuesto la tradición farisaica como la única verdadera, rechazando la interpretación que hacían de la ley los demás grupos judíos. Ante esta situación, los cristianos de la comunidad joánica estaban atemorizados. Algunos tenían miedo de aparecer como discípulos de Jesús y otros habían abandonado la comunidad, nos lo dirá San Juan en el capítulo 6. En efecto, el Evangelio y las cartas de Juan
reflejan una comunidad reunida en torno a un misterioso personaje que ellos llaman el discípulo amado. El Evangelio lo presenta como el discípulo más cercano a Jesús. La fecha de composición de este Evangelio suele fijarse en los últimos años del siglo I después de Cristo. ¿Cuáles son las características literarias de este Evangelio? Es un Evangelio distinto de los otros tres. Tiene fuentes propias, por eso escribe su Evangelio en base a los recuerdos y con una finalidad diferente. Seleccionó algunos milagros y profundizó en significado simbólico, en función de lo que quería enseñar a la comunidad cristiana. Es rico en discursos y tiene una manera profunda de hablar, reflexiva, abstracta. En ocasiones Juan parece un teólogo. Por eso su lenguaje es para adultos en la fe. Habla de nuevos conceptos que se manejan en la cultura helenista: la luz, las tinieblas, la vida, el amor, el logos, y los adapta a la concepción cristiana de la fe. Parte de las realidades concretas del agua, del pan, del nacimiento, de la vida, de la luz, pero luego las transforma y nos transforma a otras realidades superiores a través de un simple símbolo. Jesús emplea mucho el diálogo en el Evangelista según San Juan. Nicodemo habla con Jesús, Samaritana habla con Jesús, judíos hablan con Jesús, el ciego de nacimiento habla con Jesús, entre otros, para exponer su enseñanza de una forma más viva y participativa. Otro elemento de San Juan es el siguiente: expone el signo o el milagro y después hace el discurso sobre el signo. Da una, como por decir, una referencia teológica o una referencia exegética. Explica todo acerca de ese milagro y por eso es un evangelio muy fuerte para adultos en la fe que ya conocen y lo que quieren es profundizar un poco más en la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es el contenido doctrinal del evangelio según San Juan? Primero, Jesús y su revelación. Juan nos presenta de una forma singular la persona, el origen, la misión y el destino de Jesús. Es el enviado y testigo de Dios, es la palabra hecha carne, el enviado por el Padre al mundo, que viene de Dios, ha bajado del cielo. Por eso sus palabras son las del Padre y su doctrina no es la suya, sino de aquel que lo ha enviado. Sus obras dan testimonio de esto, de tal forma que quien ve a Jesús ve al Padre. El sentido profundo de todo esto solo lo aclarece el Espíritu enviado por el Padre para dar testimonio de Jesús e introducirnos a todos en la verdad completa. Solo el Espíritu Santo es el único artífice y el capaz de mostrarnos a profundidad quién es el Hijo, quién es el Padre y cuál es la unión entre el Hijo y el Padre y cómo llevarnos a la verdad completa. También el evangelista San Juan nos refiere a la fe. Ante esta revelación de Dios en Jesús se espera una respuesta de fe en el hombre. Esta es la intención del mismo evangelista al escribir su obra. La fe es la adhesión completa y total del hombre a la persona de Jesús. La fe se verifica o se hace verdadera en el amor mutuo, en la unidad, en el cumplimiento de los mandamientos, en la capacidad de servirnos. También el evangelista nos habla de la vida eterna y del carácter simbólico de las acciones que Jesús hace y de las palabras de Juan en el Evangelio. De esta forma empezamos ya la vida eterna. Si no creemos, ya estamos condenados. La vida nueva produce frutos, manifestados sobre todo en el amor fraterno. Juan subraya mucho el aspecto simbólico de la revelación de Jesús. Por ejemplo, Jesús multiplica los panes, se nos presenta como el pan de vida, haciendo alusión a la Eucaristía. Jesús resucita a Lázaro, se nos manifiesta como la resurrección y la vida. Jesús cura al ciego de nacimiento, y se nos aclara más la afirmación de que Él es la luz del mundo, entre otras muchas cosas que San Juan desarrolla muy bien en su Evangelio. También Jesús tiene que tener algo que es muy claro. Él hace las cosas y Juan luego da una explicación muy profunda, muy teológica, que nos deja ver que no solo es humano, porque siente compasión, porque siente ternura, porque toca, porque habla, porque dialoga, sino que también es verdadero Dios, porque sana, porque cura, porque libera. Juan nos da una perfecta sintonía entre eso. ¿Cuál es la división y el contenido temático del Evangelio según San Juan, perdón? El Evangelio se presenta separado en dos grandes secciones.
procedidas de un prólogo y de un epílogo. En primero encontramos el prólogo y los testimonios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 51. Anticipa los grandes temas del Evangelio: la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como el Mesías. Segundo, el libro de los signos, del capítulo 2 al capítulo 12. Se narran 7 milagros o signos. Lo importante no son los milagros en sí, sino revelar a Jesús como vino nuevo, como hombre nuevo, como luz, como agua viva, como la resurrección y la vida, entre otros. El tercero es el libro de la Pasión y de la Pascua, del capítulo 13 al capítulo 20. Tiene 2 secciones: los discursos de la despedida, capítulo 13 al 17, y la pasión y la gloria, del 18 al 21. Luego termina con un epílogo, del capítulo 21, versículo 1 al 25, y reúne diversas apariciones de Jesús en las que el discípulo amado ocupa un lugar importante junto con San Pedro. ¿Cuál es el contenido teológico y espiritual? Juan quiere probar que Jesús es Dios verdadero. De ahí que su especialidad sean los discursos teológicos. El Evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive la comunidad. A la polémica sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, el evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y muerte. Y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en Jesús y unidos a él salgan al mundo para dar testimonio de la verdad. Ante Jesús hay que decidirse: o se acepta a Jesús o se lo rechaza. Los que se encuentran con Jesús y lo aceptan van descubriendo progresivamente la hondura de este misterio. Lo reconocen como Señor, profeta, Mesías y Salvador del mundo, y sobre todo como Hijo de Dios. Y los que no lo aceptan siguen en su oscuridad, en la ceguera de su corazón. Cuanto más un cristiano toma su decisión por Jesús, por su vida, su verdad y su justicia, tanto más encontrará oposición de algunos que le harán la vida imposible, hasta incluso quitarle la vida. Se llama también el evangelio espiritual del cristiano maduro. Largos discursos meditativos, elaboración de temas como el pan de vida, el agua, el espíritu y la verdad, y lo desarrolla bastante bien. Estos discursos no son tantas palabras de Jesús, sino discursos sobre Jesús. Presentan a Jesús como palabra, como vida, como luz, como pan de vida, como camino, verdad, vida y resurrección. Un evangelio en el cual, si uno lo estudia a profundidad, se enamora de Cristo completamente y logra conocer a Cristo en su totalidad. También es el evangelio de los signos. Estos signos están destinados a despertar la fe. Quieren demostrar que esos signos o sacramentos son la prolongación de aquellos gestos salvíficos de Jesús. Estos signos son, por ejemplo, el agua del bautismo, los panes que se reflejan la Eucaristía, el agua y la sangre del costado, el bautismo y la Eucaristía, la ceguera, el hombre que no ha encontrado con Cristo luz, la hostilidad de los enemigos de Jesús, el hombre que no quiere aceptar a Jesús. Estos signos nos demostrarán mucho acerca de Jesús y nos darán una certeza de que quien sigue a Cristo encontrará la luz, pero también encontrará la persecución y quizá la muerte. Es el evangelio de la vida y el amor. Toda la moral de Jesús converge en el mandamiento del amor. Por eso es el evangelio de la hora de Jesús. Es la hora del triunfo final, de la glorificación a través de su entrega libre y voluntaria a la cruz. Es la hora querida por Jesús como acto supremo de amor. La cruz se convierte en el trono glorioso desde donde Jesús funda la iglesia. Y María es constituida madre de esa iglesia recién salida del costado de Cristo. La intimidad establecida entre su madre y el discípulo amado simbolizan las relaciones que deben existir entre la iglesia y sus hijos. Es el evangelio del Padre. Toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión del Padre que le ha confiado y volver al Padre para ser glorificado y sentado a su diestra. El tema de Jesús, vida, es verdaderamente el centro del evangelio de Juan. Y los otros temas están en relación con este. Yo soy la luz, el agua viva y el pan de vida. El Evangelio de Juan es en realidad un escrito doctrinal en forma de evangelio.
Su primera intención no es narrar, sino enseñar. El interés principal de esta obra es de carácter teológico. En ella los milagros son signos. Los discursos, más que discursos de Jesús, son discursos sobre Jesús. Tales discursos no versan sobre los problemas del tiempo de Jesús, sino sobre la misión de Jesús en el mundo: ser el Mesías, el enviado del Padre, luz del mundo, el agua de vida y el pan celestial. El Evangelio según San Juan, entonces, distinto del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, que pretenden enseñarnos la vida y la obra de Jesús, que pretenden mostrarnos un recorrido profundo de cómo estuvo Jesús cuando nació, vivió, creció hasta que murió, y todo el anuncio del reino. Juan no, Juan lo que quiere es mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios y verdadero hombre, y cómo en él hay poder, hay sanación, y cómo a través de pequeños signos y de pequeños gestos nos deja la vida eterna, y por eso profundiza tanto en el misterio del amor de Dios y del pan de vida eterna. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 36. Si Dios así lo quiere, nos veremos en la lección número 37. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.